Coloqueando Podcast. Coloqueando. Hola, ¿cómo están? Soy Jonathan Rodríguez. No sé cuánto tiempo estarás aquí, pero sea cuanto sea, quiero que sepas que estamos felices por poder compartir contigo todo este tiempo. Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos de nuevo? Mi nombre es Ángel Giovanni Ortiz y nosotros somos Coloqueando Podcast. Síguenos en Instagram como Coloqueando Podcast. Recuerden también que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast de su preferencia, Spotify. Y también recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, por ahora en audio, pero el canal tiene el contenido del podcast como a ustedes les gusta. Hoy tenemos un tema interesantísimo, un tema de puro banquete, internacional por demás, con un invitado que es un lujazo para todos nosotros. Hoy le traemos un tema que está sobre la mesa, justamente llegando prácticamente a los 100 días de gobierno en los Estados Unidos del presidente Joe Biden. El tema de hoy le tenemos es Biden, restauración o reorientación. Y para ellos nosotros tenemos un invitado, como ya le dije, de lujo. Se trata del doctor en Derecho, nuestro gran amigo, el profesor Pascal Peña Pérez, con un PhD también internacional que en breve les cuento. Así que no se muevan y sin más nos vamos. En 3, 2, 1, arrancamos. Como les contaba, queridos amigos, hoy tenemos un invitado de lujo y para nosotros es un gran honor, más que un honor, yo pienso privilegio. Tenemos con nosotros al doctor en Derecho Internacional con PhD, incluso también internacional en la Universidad Complutense de Madrid, a nuestro gran amigo, el doctor Pascal. ¿Cómo te sientes, hermano? Cuéntamelo todo. Gracias, Ángel. Agradecido y honrado de poder compartir contigo y con Jonathan un tema por supuesto interesante por las incidencias que tiene para la República Dominicana y Latinoamérica. Muy interesante, de verdad. Debo recordar también que Pascal no es un litigante de batallas en tribunales, pero sí de eliminar esa falta de conocimiento que tenemos muchos en cuanto a el gran interés de la política internacional, y lo ejerce partiendo docencia en universidades de mucho prestigio, tanto local como internacional. Gracias. ¿Me decías yo? Gracias, Ángel, pero te cuento que sí, que yo me he puesto y me pongo regularmente el lató y el birrete, pero como dices, hay batallas que se realizan, unas en las aulas de clase, que regularmente eso lo hago en las noches, últimamente de manera virtual, y en las mañanas la hacemos en los tribunales, a veces de manera virtual, pero también otras de manera presencial. Lo importante es aportar, ya sea del trabajo o en la academia. También hay que recordar que Pascal pertenece a un bufete de abogados. ¿Y ese bufete se llama, Pascal? Pues Herrera Aliés Pascal, APH Abogados. Es una firma de abogados dedicada a diversos temas, entre ellos, por supuesto, a temas de negociaciones internacionales, temas de derecho de competencia y otras cuestiones. Excelente. Bueno, vamos a ir entrando en materia. Y sobre el presidente Joe Biden, él ha prometido que va a traer de vuelta a los Estados Unidos. Estados Unidos estará de vuelta. Esa ha sido la promesa, la bandera de Joe Biden. Contrario al eslogan de Donald Trump, que era Estados Unidos primero, American First. Con un país que está dividido por diversas razones,
en terrenos bastante escabrosos en lo cual se ha quedado la política y perdiendo mucho terreno con aliados alrededor del mundo. ¿Qué significa el que diga el presidente Joe Biden que Estados Unidos está de vuelta? Es interesantísima tu pregunta para iniciar, Jonathan, porque, por supuesto, como bien comentaba Ángel, han pasado ya casi 100 días de la toma de posesión de Biden, y ese discurso lo dio en su primer discurso de política exterior como presidente, justamente destacando el retorno de Estados Unidos de su país a la diplomacia multilateral. Y esto es esencial nosotros entenderlo, porque si vemos la postura que había asumido el presidente anterior, el presidente Trump, por supuesto, como bien comentabas, Jonathan, nos lleva a Estados Unidos y solo Estados Unidos. Ahora Biden tiene una política de cooperación internacional a llevar a las alianzas internacionales o considerar las alianzas internacionales como el activo más valioso de los Estados Unidos. Y esto sin dudas es esencial, sobre todo en una época donde, si pensamos en el coronavirus y la necesidad de colaboración entre países, es esencial. Esto permite, por supuesto, que temas como aspectos humanitarios o incluso una muy buena cooperación, que se requiere la cooperación internacional, pero ahora enfocada para abrir nuevos mercados económicos para Estados Unidos. Y yo quiero resaltar eso un poquito, porque en ese discurso, ese primer discurso, si bien hizo referencia a la política exterior y abrir nuevamente los brazos a esa diplomacia multilateral, pero también enfocó su discurso al ciudadano estadounidense. Y lo enfocó de esta manera, es decir, abrir la cooperación, pero para colaborar con el desarrollo incluso de nuevas oportunidades para los estadounidenses. Entonces, notemos que es un discurso multiplicador, que lo que busca es tratar de unir una postura un tanto tal vez tanto exegética y un tanto absolutista del presidente anterior, como una política ahora de Biden que lo que aparentemente procura es llevar tratar de ir zanjeando algunas situaciones que, por supuesto, durante estos años fueron bastante marcadas, y una separación con la diplomacia multilateral que llevó básicamente a Estados Unidos a aislarse. Esa opinión, Pascal, la voy a tomar como preámbulo de una situación que Estados Unidos, pienso yo, no desde sus inicios exactamente, pero digamos que marcado desde la misma revolución civil. Justamente ayer estábamos de aniversario del fallecimiento del presidente Abraham Lincoln, que fue un precursor precisamente de la eliminación de la esclavitud, que ha sido, digamos, la raíz de esa gran columna vertebral que se llama la división de los ciudadanos en los Estados Unidos. Y yo te pregunto, 300 años después de independencia y desde 1865, prácticamente tomando el año de la muerte del presidente Lincoln, ¿tú piensas que todavía Estados Unidos pudiera encontrar como esa fórmula para, digamos, no eliminar, pero reducir un poco todo ese racismo que lo divide? Mira, tu pregunta es bastante interesante, porque lo que estamos viendo en Estados Unidos, así como en otros países, es una lucha por libertades. Yo soy, sin embargo, de postura de que en ocasiones las posturas se han polarizado, lamentablemente se han polarizado. Sin dudas, en lo que se refiere al reconocimiento de derechos, encontramos, por supuesto, la igualdad, no solamente en temas de género, en temas de
raza, de color, etc. Sin embargo, en el día a día, en la práctica, y eso también sucede en países como el nuestro, cuyo desarrollo, por supuesto, es mucho menor en múltiples aspectos, en la práctica la situación no es tal, no es real, y por eso vemos movimientos donde han generado una lucha que la forma de luchar desmilitaría en ocasiones su objetivo y su meta. Por ejemplo, está bien y es correcto, por supuesto, que esa lucha de derechos, tú mencionabas, Ángel, el tema del racismo, donde por supuesto se habla de desigualdad entre uno y otro, pero al mismo tiempo vemos un grupo de asociaciones o de personas que tratan a través de, no sé, romper tiendas a lo largo de calles famosas allá en Estados Unidos para reclamar. Entonces la violencia lo único que hace es generar violencia, y esto por supuesto incide y podría incidir todavía de forma más perjudicial en países como el nuestro, porque afecta incluso lo que es la confianza de otros países, por ejemplo, para invertir. En Estados Unidos no, porque la institucionalidad es bastante buena, bastante estructurada, pero en países como el nuestro, y para eso les menciono simplemente la sentencia 168-13, que fue la famosa sentencia. Sí, para normalizar el tema de los haitianos aquí en nuestro Fíjense país. que en países como el nuestro, eso generó un declive, con respecto a las relaciones internacionales. De hecho, no nos permitieron, recuerdo, nosotros acceder al CARICOM justamente por eso, una postura de González, que creo que era el presidente en ese momento del CARICOM, porque hablaba de que nosotros aquí teníamos una especie como de apartheid, de separación y desigualdad, una discriminación racial que a mi parecer, por supuesto, no existe. Entonces, insisto, de este tema hay mucha tela por donde cortar, pero lo importante, por supuesto, y quiero retomar la oración con la que iniciaba esto, es que hay una lucha de libertades fundamentales que es importante tomar en consideración sin que, por supuesto, se polaricen las posturas y se lleguen a acuerdos. Pero para cerrar esa pregunta, Pascal, sin ánimo de ampliar en términos políticos, la administración anterior versus esta administración, ¿tú entiendes que de alguna manera se nota la diferencia de alguna manera de conciliación, ¿no? De llegar a algún entendimiento para sanar esas divisiones? El discurso sin duda es distinto. El discurso es más cerca de lo que nosotros conocemos de el manejo tradicional en el ámbito estatal de Estados Unidos y por supuesto de la diplomacia, tanto en Estados Unidos como en otros países, es decir, de lograr una conciliación y de manejar el Estado como eso, como una institución. Entonces, sin adentrarnos por supuesto a aspectos o a valorar si está bien, está mal, si será eficiente o no, si las metas establecidas por Trump se cumplieron o no, nos parece que al menos el discurso es un discurso más amigable que abre los brazos tal vez a una restauración, y voy a utilizar el término, uno de los términos que utilizamos, que tenemos aquí para el podcast, parece buscando una restauración de ciertas sensibilidades heridas y de situaciones que se remarcaron aún más, como tú mencionabas, Ángel, el tema del racismo o de situaciones que por la muerte, por supuesto, de un individuo negro por un policía blanco, pues generó en Estados Unidos, y eso lo sabemos, un hecatombe en el sistema que todavía hoy estamos viendo los efectos y que posiblemente influirá en los próximos años en medidas que se vayan a tomar en la política de Estados Unidos. Bueno, volviendo al ámbito internacional,
estábamos hablando del regreso del multilateralismo en cuanto a la política de los Estados Unidos. Anteriormente era parte de esta política internacional de los Estados Unidos, pues también proteger sus derechos, especialmente los económicos, en otros países de regiones que son, vamos a decir, un tanto volátil. Y se imponía la paz en esos lugares y la democracia de una forma que a veces eran intervenciones militares, otras veces ayudaban a guerrilleros para que se estableciera una aparente paz y otras pues imponían, incluso se impusieron presuntos dictadores para también lograr esa famosa democracia. Y esto, hay un término coloquial el cual le llama a esa paz la Pax Americana con X. ¿Tú crees que, Pascal, que pueda estar de regreso la paz norteamericana? Mira, la pregunta, y nuevamente, pregunta interesante y que me permite tal vez recordar o resaltar algo. Cuando hablamos de la Pax Americana, es básicamente un término que se ha utilizado y que coincide básicamente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con la postura tal vez militar y económica dominante de Estados Unidos a lo largo, por supuesto, de diversas regiones. Entonces, quiero aclararlo porque esta Pax Americana al que tú te estás refiriendo, lo usan regularmente partidarios como críticos de la política exterior de Estados Unidos, dependiendo, Sí. por supuesto, del contexto en el que nos encontramos. Entonces, aclarado esto, yo creo que nosotros cuando hablamos de esta paz, de esta Pax americana, nosotros tenemos que considerar que, por supuesto, fue la que generó y es la que nos ha llevado a ese multilateralismo que hoy conocemos y esa interacción con diversos órganos internacionales, el desarrollo que ha permitido un libre comercio y, por supuesto, las ventajas que culturalmente ha permitido todo esto. Entonces, hago esta introducción para responder de forma puntual tu pregunta, Jonathan. Nosotros, es mi parecer que, por supuesto, al llevar, y aquí voy a utilizar el otro término del podcast, si vemos que hay una reorientación de la política justamente para tratar de sanar y utilizar un discurso más amigable, la respuesta es que entiendo que sí, de que conforme a lo que nosotros estamos viendo, vamos a ver, por supuesto, políticas que habían sido, y voy a mencionarlo tal vez ahorita, políticas que habían sido implementadas por el presidente Obama en su momento con respecto a los inmigrantes, etcétera, pero tal vez también otras que van a mantener y sin tal vez muchos cambios bruscos que se van a mantener con respecto, por ejemplo, a Venezuela, Cuba, entre otras. Entonces, vamos a ver una reorientación, o estamos viendo una reorientación del discurso que va a llevar una también reorientación de políticas y actuaciones particulares que a su vez podría generar un ambiente un poco también más amigable con respecto tal vez a los migrantes, con respecto a las inversiones bilaterales entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos, que a su vez podrá llevar un poquito más de paz a la región. Pero Pascal, hablando de eso, de la paz en la región y también a nivel internacional, ahora algunas personas temen que podamos volver también al tiempo de la Guerra Fría, dado que para los republicanos convirtieron a China en el enemigo, mientras que para los demócratas el enemigo ahora parece que es Rusia. Tanto así que Biden llegó a llamar hace poco tiempo
al presidente Vladimir Putin asesino. En ese sentido, ¿cuál es el problema de fondo que hay entre Rusia, China y Estados Unidos? Tenemos que preocuparnos por esto. ¿Volverá una guerra fría? Mira, tu pregunta es sumamente interesante y me voy a permitir, además de responderla, también pues aterrizarla a la situación dominicana. Porque en el caso dominicano también nuestro Poder Ejecutivo, el presidente Abinader, se refirió justamente también a la relación con China como resultado, por supuesto, de la política exterior estadounidense. Entonces, mira, Rusia y China, por supuesto, son los mayores desafíos, representan los mayores desafíos en la política exterior. En el caso de Rusia, como sabemos, se han intensificado los combates entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos. Y por supuesto, y como sabemos, y aquí voy a recordar un poquito, hace pocos días, creo que el 11 de abril aproximadamente, el secretario de Estado había advertido que iba a haber consecuencias graves si Rusia actuaba en contra de Ucrania. Y luego, días después, el 15, Estados Unidos impuso sanciones a Rusia. Sanciones que fueron apoyadas incluso por Polonia y por la OTAN en solidaridad justamente a esta situación. ¿Por qué? Porque recuerden, y aquí quiero ir un poquito también atrás con la situación norteamericana, es que recuerden que hubo una presunta interferencia en las elecciones presidenciales 2020 y un supuesto también papel de ciberataque masivo que penetró en sistemas del gobierno, de las instituciones públicas estadounidenses, pero también en grandes compañías. Y como resultado de esto, Y perdón, Pascal, sí. Perdóname que agregue, pero también la sanción apuntaban al tema pendiente con relación a las elecciones de 2016, que también hubo intervención, o plantean eso por lo menos, ¿no? Entonces, lo interesante justamente de ese tema es esa, de que estamos viendo una relación que ha variado por completo de esa relación previa que tenía el antecesor Trump con el presidente Biden. ¿Y qué pasa con China? Con China, ya sabemos que China ha expandido su influencia en Latinoamérica en varios aspectos, en frentes económicos sobre todo. Hay temas de inversión, temas de tecnología, temas de desarrollo en turismo. Fíjense que en tecnología, y por eso quiero resaltar justamente nuestro presidente Luis Abinader, hizo referencia a que las empresas chinas no podían invertir en el país en materia de tecnología, pese a que nosotros suscribimos un acuerdo y entablamos relaciones con China hace poco, separándonos por completo y haciendo desaparecer una relación de décadas que teníamos con Taiwán. Sabemos que si un país, ellos han asumido la ideología de que si un país está con China, no está con Taiwán y viceversa. Entonces, aquí estamos viendo que y para retomar lo que preguntabas, Jonathan, esa guerra fría, lo que estamos viendo, por supuesto, es una lucha de poder, una lucha geopolítica entre uno y otro. Y el aspecto aquí esencial también es que, por supuesto, si nosotros vemos, por ejemplo, Rusia tratando de conquistar territorio, en este caso ucraniano, pero también con otros aspectos económicos como un gasoducto en Alemania, de invertir para controlar parte de la economía, y según dice Estados Unidos... Ese tema está muy difícil, el gasoducto. Así es. Pero igual, es un tema, a mí me parece, de interés económico. Estados Unidos, por supuesto, no quiere geopolíticamente y económicamente que la Unión Europea tenga ese vínculo
Alemania específicamente, pero tenga ese vínculo con Rusia. Y por supuesto Estados Unidos quisiera invertir. Lo que quiero aquí decir es que yo no creo que veamos lo que podemos ver en los libros, en películas, en noticias, que sucedió en aquella época, donde no sabíamos incluso si iba a explotar una bomba nuclear. Yo creo que no vamos a llegar a eso, pero las tensiones por la lucha de poder sí la vamos a estar viendo, y sobre todo creo que se va a estar tal vez acentuando a partir del transcurso del tiempo en los próximos meses. Yo tengo mis apuntes con relación a un conflicto bélico a nivel mundial de nuevo, porque son otras razones que podrían ser de otro episodio, pero la diplomacia siempre va a tener la última carta hoy por hoy. Y esa situación con la comunidad europea, yo pienso que esos 4 años de la administración anterior de alguna manera trillaron una zanja muy grande. Porque al final de la última administración anterior, la comunidad europea estaba firmando acuerdos con China también. Pero Pascal, vamos a entrar en un terreno que aparenta tener muchas esperanzas. Digo aparenta porque es un tema muy grande y bien complejo que yo entiendo que tú puedes dar un poco de luz. ¿Cómo tú ves el tema de la política migratoria de los Estados Unidos con esta administración del presidente Joe Biden? Interesantísima la pregunta, porque esa pregunta justamente parte de, en campaña, tanto Trump como Biden tenían, por supuesto, sus posturas específicas con respecto al tema migratorio. Recuerden, y aquí quiero resaltar, que Trump tenía bien marcado el tema de la creación del muro. No sé si lo recuerdan. Creación del muro que también ha querido ser trasladada aquí a la República Dominicana. Biden, por otro lado, tenía la intención de hablar y de tratar de que todo lo relativo a esos llegados en la infancia, lo que se denominan los DACA, que es acción diferida para los llegados, es decir, personas que nacieron, que habían llegado bien pequeños y que, por supuesto, son niños y jóvenes que emigraron a los Estados Unidos de forma ilegal, o sea, por sus padres, pero que Trump hablaba de la posibilidad de deportarlos. En el caso de Biden, su discurso es distinto. Es cercano o igual al discurso de Obama en su momento, con respecto a darle la oportunidad y de proteger a muchos de estos jóvenes, y que muchísimos son hispanos, de poder regularizarse y seguir en Estados Unidos. Pero además de esto, y que incide e influye directamente en la política migratoria, nosotros podemos ver que Biden ha hablado de crear o de generar un plan de inversión casi de $4,000 millones. Eso es muchísimo, por supuesto, en 4 años para dinamizar la economía de la región centroamericana. ¿Y a qué fines? Los famosos 4 billones para ellos, ¿no? De los 9 ceros con relación a la numeración nuestra. Así es. Pero ¿a qué fines? Los fines de que, miren, es motivar a que se queden en los países porque va a haber posibilidad de trabajo, va a haber posibilidad de inversión, etc. Y no van a tener que trasladarse. De hecho, algo bien concreto es que Biden, con respecto a esos dreamers o soñadores que yo les mencionaba hace un momento, Biden en las primeras semanas en el cargo firmó órdenes ejecutivas centradas en reevaluar las políticas de inmigración del gobierno anterior. Entonces, estamos viendo que hay un cambio tajante con respecto a eso, una especie de mayor integración, de permitir y de respetar derechos y lo que podemos denominar tal vez derechos adquiridos de esas personas, de esos niños jóvenes, y de a su vez tratar
de lograr una mayor integración con los países de Centroamérica. Sin lugar a duda, la democracia estadounidense vive un momento difícil que socava cada extracto social, político y cultural. El presidente Joe Biden va a tratar de sanar heridas y reanudar el proyecto de nación en los Estados Unidos, según su criterio que puede hacer mucho bien o dividir más a este pueblo. Todo depende de cómo se trate este problema. Posiblemente vamos a tener de vuelta al gigante del norte y tratará de ser tan grande como lo ha sido en el pasado, siempre y cuando podamos tener políticas justas, tanto en la parte comercial como también en lo que tiene que ver con la migración y la paz social. Ojalá podamos tener un Estados Unidos fuerte, pero que en esa fortaleza también nos ayude a nosotros, especialmente los países latinoamericanos, a ser fuertes. Profesor Pascal, hermano, que debo aprovechar y aclarar a toda nuestra audiencia. Pascal es un hombre joven, sumamente tímido, humilde, pero con una capacidad intelectual que todos hemos saboreado, tal como le dije al principio. ¿Cómo te sentiste? No, y hermano? Yo debo decir una cosa, Giovanni, también. Qué lástima que esto es poco tiempo, porque realmente tenemos con Pascal, este es un tema que tenemos para pasar horas hablando. Definitivamente. Yo espero que no lo hayamos castigado, ¿verdad? Como caña para el ingenio. ¿Cómo la pasaste, Pascal? No, al contrario. Yo honradísimo, sorprendido de que justamente haya pasado tan poco tiempo y tan rápido, pero ustedes cuentan conmigo plena e incondicionalmente cada vez que lo requieran y que entiendan que pueda realizar mi humilde aporte a la discusión. Yo encantadísimo de siempre compartir contigo, Ángel, contigo, Jonathan, y por supuesto de compartir y honrado, por supuesto, de aquellos que han tenido el tiempo de escucharnos y de escuchar las cosas que pueda yo, un humilde aprendiz también en constante aprendizaje de estos temas. O sea que muchísimas gracias. Bueno, y para todos los jóvenes que nos escuchan, que anden por las universidades, díganle hello al profesor, ¿verdad? Pascal siempre está ahí para todos nosotros, la orden. Muchísimas gracias, Pascal. Espero que en cualquier otro tema de política internacional contemos contigo, eso lo sabemos. Así que prepárate porque con tiempo te dejaremos saber. A todas las personas que nos escuchan, recuerden, todos los miércoles estamos posteando episodios tan maravilloso, tan brillante, tan genial como este de hoy, que le dejamos en nuestras redes, empezando por Instagram, @coloqueandopodcast, en todas las plataformas de podcast pueden escuchar todos los episodios, incluyendo este que saldrá próximamente el miércoles más cercano, cuando ustedes menos se lo imaginen. Búsquennos por ahí y allí estaremos. Muy bien, les quiero entonces queremos decir que nuestro tema de la próxima semana será: cada persona ve el mundo desde su óptica. Así que no se lo pierdan. Y Pascal, mi hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer nuevamente, te lo reitero, Jonathan y Ángel, siempre a las órdenes. Muy bien, gracias por escucharnos. Fuerte abrazo, hasta la próxima. Coloqueando es un espacio para conversar de todo, respetando la diversidad de opinión. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Nadie sabe, tal vez les gusta.